Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Algunos amigos, parientes o hermanos pueden estar pensando que son tres dioses. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, que lo hagamos en el nombre de Jesús. Pero otros se confunden donde está Mateo 28:19, es donde menciona el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estas palabras aparentemente se oyen bien poderosas. E incluso hay gente que dice los tres poderes. Y no, Dios es uno y uno es su nombre. Dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces nosotros vemos la enseñanza del pueblo de Israel. Nunca Israel creyó que eran tres dioses. Israel todo el tiempo fue instruido en la ley del Señor que solamente hay un Dios, único Dios verdadero, no hay dos, mucho menos tres. Entonces, pero con la palabra donde dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es ahí donde genera confusión en los tiempos modernos. O sea, o en el tiempo de la gracia, eso generó confusión cuando se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la doctrina que trae Israel, que es monoteísta, la enseñanza de ellos es que solo es un Dios, aunque Él se manifiesta de diferentes maneras, pero solo es un Dios. Esa enseñanza fue la que aprendió el pueblo de Israel, la que aprendieron los profetas y la que aprendieron los apóstoles, aunque los apóstoles fue la doctrina del Señor Jesús, ya que Israel rechazó a los apóstoles, pero aún los apóstoles, ellos creyeron de la misma manera que Israel. La iglesia del Señor Jesús nunca fue politeísta. La iglesia del Señor siempre fue monoteísta, porque es al mismo Dios de Israel al que nosotros servimos, que el pueblo de Israel le rechazó, no le conoció, por esa causa le rechazó, pero es el mismo Dios de Israel al que nosotros adoramos y servimos. Entonces, la base es la enseñanza que tuvo Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esa es la base. Porque también cuando el Señor Jesús anduvo manifestado en carne en esta tierra, le hicieron esa pregunta: Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y el Señor Jesús se lo declaró: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Entonces, esa enseñanza es la misma desde el antiguo tiempo. Con mucha razón, el apóstol dijo claramente: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque ahí estaba dando a entender que la misma enseñanza de los apóstoles era la que habían practicado los profetas. Entonces, los profetas creyeron en un solo Dios y los apóstoles creyeron en un solo Dios, que este Dios fue manifestado en carne. Entonces, cuando se habla de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, es ahí cuando las gentes creen de esa manera, y fue una manipulación de Roma, que ellos dieron a entender o explicaron que cuando dice Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses, y el mayor error que dice que son tres dioses diferentes. Tres dioses diferentes. Padre es uno, Hijo es otro y Espíritu Santo. Entonces, Roma fue el causante de dar esta interpretación. Sin embargo, la palabra de Dios no lo enseña así. Dice que Dios es uno y uno es su nombre. Por ahí nosotros vemos la base que toman la mayoría, aun cuando predican la palabra de Dios. Dice: vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios no enseña eso. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabras o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que invocar el nombre del Señor Jesús.
el nombre de Dios, en pocas palabras. Pero la gente dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dando a entender que ahí hay gran autoridad, gran poder, porque no dejan a ningún Dios afuera. Le dan la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, según ellos. Pero no se dan cuenta quién es el Padre. Entonces, el Padre es el mismo Dios invisible, el Dios de Israel, el que nadie le vio jamás. Ese Dios invisible, ese es el Padre. Entonces, pero el Padre, Él dijo que se iba a manifestar a esta tierra. O sea, tomó forma humana para que las gentes le vieran, para venir a hacer una obra redentora. Él se manifestó. El mismo Padre es el que se manifestó. Pero cuando nació de la Virgen, nació como hijo, porque todo lo que nace se le llama hijo. Entonces, para nosotros nació como hijo, pero era el mismo Padre. Entonces, ese mismo Dios invisible, al manifestarse en carne, se presentó como hijo para nosotros, pero era el mismo, no era otro. Entonces, esto lo dice en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido. O sea, desde que nace es un niño, por eso es dado como hijo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces es ahí cuando surgen los títulos, al darse la manifestación gloriosa del Dios invisible. Cuando se manifestó esta tierra es donde surge la confusión para aquellos lectores que no logran interpretar la palabra de Dios. Cuando dice Padre, entonces ahí ya se crean un Dios. Cuando dice Hijo, crean otro Dios, sin darse cuenta que es el mismo, porque dice que ese niño dice, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué iba a ser ese niño? El Padre eterno. Y recordemos, nosotros en lo divino no tenemos dos padres eternos, solo hay un Dios y Padre, dice la palabra de Dios. Un Dios y Padre, solo hay un Padre. Pero también en Isaías 7:14 nos enseña la palabra y dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿quién se manifestó a esta tierra cuando nació de la Virgen? Fue el mismo Dios. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso nosotros lo vemos, el cumplimiento de esta palabra, de esta profecía que fue dada por medio del profeta Isaías para el pueblo de Israel. Esta se cumple en Mateo 1:22 al 23, y dice de la siguiente manera: cumplimiento de Isaías 7:14. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No dice que Emmanuel es el Hijo de Dios con nosotros, sino que Dios con nosotros. Entonces el Dios invisible es el que se hizo presente a esta tierra, y cuando nació como un niño, ahí se le dio el nombre de hijo. Entonces, cuando ya existe el término hijo y se habla de padre, es donde genera la confusión. Son dos, padre e hijo. Hay padre e hijo, y hay gente que dice no puede haber hijo si no hay padre. Entonces, correctamente, pero ¿quién es? No son dos ni tres, es el mismo Dios manifestado en carne, porque Él prometió que iba a hacerse presente. Entonces vemos nosotros que la gente a través de los tiempos y aún actualmente, aunque haya mucha información de que quién es Jesús, la gente siempre está confusa, creyendo que el Padre es uno y el Hijo es otro. Sin embargo, la palabra de Dios lo deja muy claro.
en aquel tiempo los discípulos cuando estaban con el maestro, cuando el Señor hablaba Padre mío, y cuando él hablaba de su Padre, él hablaba de su Padre, el tabernáculo hablaba de su Padre. Entonces la gente se confunde, así como también se confundieron los discípulos. Dice aquí en Juan 14, 8 al 9. Así hay mucha gente confundida todavía, aunque la palabra de Dios sea muy clara. Pero esta confusión se da por la poca interpretación, por la poca investigación. Y la base fundamental es creer que Dios es uno para poder entender estas cosas. Yo, por ejemplo, yo soy padre. Y a la misma vez soy hijo. Entonces, pero porque yo sea padre porque sea hijo también, cuando yo estoy a la par de mis padres, yo estoy en calidad de hijo a la par de ellos. Cuando mis hijos están a mi alrededor, yo estoy en calidad de padre. Yo mismo soy padre y soy hijo. Por tener las dos funciones al mismo tiempo, como padre y como hijo, ¿eso significa que yo soy dos? No, soy uno. Yo hago el papel de padre y hago el papel de hijo. Entonces es ahí lo que la gente no entiende con la deidad de Dios, que cuando Él se manifestó a esta tierra vino como hijo, porque nació, pero no es que era otro, hizo el papel de hijo para hacer la redención, pero Él en lo divino es el mismo Padre. Entonces, repito, ejemplo más claro no puede haber en cuanto a la persona de cada quien, no solo mía. Yo hago el papel de padre, yo hago el papel de hijo y yo hago el papel de esposo cuando estoy con mi esposa delante de la sociedad. O sea, yo soy padre, yo soy hijo y yo soy esposo. Pero eso no quiere decir que soy tres, soy una sola persona. Entonces, así es con la deidad de Dios. Entonces, en Juan 14, 8, 9, Felipe, y no solamente Felipe, sino que los discípulos, al oír cómo él se expresaba, ellos se confundieron y dijeron así. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Así están muchos hoy en día, creyendo que el Padre es uno y el Hijo es otro. Quieren ver a la deidad de Dios separada o dividida. Aquí le dice Felipe, muéstranos el Padre y nos basta. Entonces viene el Señor muy cariñoso y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí se señaló a sí mismo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quién era el Padre? ¿Y qué es lo que dice? ¿Y qué es lo que dice el primer texto que nosotros leímos en esta hora en Isaías 9:6? Dice, y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y lo que es eterno nunca pasa, no deja de ser. Entonces el Señor Jesús es el Padre eterno, porque dice Isaías 9:6, y llamará su nombre Padre eterno. Y por esa causa él le contesta a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ahí está la situación. ¿Entiende usted? Puede ser que algún amigo mío, algún pariente se den cuenta que nosotros hablamos de la palabra del Señor y que nosotros decimos que Dios es uno y uno su nombre y que Jesús es el mismo Padre y que Jesús es el mismo Dios invisible manifestado en carne en esta tierra. No son dos ni tres, es el mismo, pero pueden estarse preguntando, pero hay muchos textos que hablan del Padre, muchos textos que hablan del Hijo, pero la palabra de Dios nos enseña que Él es el mismo, manifestado en diferentes ocasiones de diferente manera. Entonces Felipe dice, muéstranos el Padre y ya estamos satisfechos. Quería ver que el maestro le presentara a otro personaje, pero dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Figúrese usted que estando con el maestro cerquita todos los días, no le conocían. Razón hay que mucha gente no le conocen. Piensan que el Padre es un ser más canoso, más mayor que el Hijo, y sin embargo no es así. Entonces, ¿y qué dice también? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, según la profecía de Isaías.
y la de Isaías, cuando dice Emmanuel, Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros, y dice cuando nació que Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo? Si no existe otro Salvador, sino solamente Dios, solo uno. Dice en Isaías 43, 10 al 11, porque no hay dos salvadores, hablando de la deidad o de la divinidad, como querramos decir, no hay dos salvadores, solo uno, y ese es Dios. Entonces dice en Isaías 43, 10 al 11, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí, una nota bien importante, usted que cree en 3 o 2, esto no se puede hacer a un lado. ¿Cómo dice? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Habla el Dios invisible, el Dios eterno, el Dios de Israel. Dice estas palabras en Isaías 43, 10 al 11. Dice, antes de mí no fue formado Dios. Entonces, ¿a dónde fue que formó al segundo Dios? Jesús. Si ustedes dicen, sí, Jesús es el Hijo de Dios, por eso Jesús es Dios, pero es un Dios chiquitito, un Dios menor, es el segundo. ¿A dónde queda esta palabra donde dice el Señor, el Dios eterno, al que nunca nadie le ha visto? Dice así, al invisible, dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Quiere decir que solo hay uno, ni fue creado otro antes ni después de él. Dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. ¿Y quién es nuestro Salvador? Jesús. Es el mismo Dios manifestado en carne. No hay dos salvadores. La palabra de Dios no se contradice. Dice así, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Quién usaba esas palabras? Yo soy la vid verdadera, yo soy el buen olivo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy. ¿Quién usaba esa palabra? El Dios eterno manifestado en carne. Aquí dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, cuando Él se manifestó a esta tierra en carne, en forma humana, tomó forma de niño y creció, Él fue nuestro Salvador y es nuestro Salvador. Y aquí está diciendo el profeta, por medio del profeta está diciendo que solo hay un Salvador, no hay dos. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay quien salve. Y esto lo confirma la carta, el libro de los Hechos en su capítulo 4, verso 12, donde dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús nosotros seremos salvos. Entonces la palabra de Dios no se contradice. No son dos ni tres, solo es uno. Dice Juan 10:30, Él se los aclara también. Y Él dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. No dice, yo y el Padre somos dos. Entonces hay muchos términos en los cuales nosotros debemos de entender, pero cuando Él dice somos es porque Él se refiere a la naturaleza humana y a la divina, a la carne y a lo espiritual, o sea, a la esencia. Por eso dice somos, va a decir, pero dice uno somos, pero ahí habla plural va a decir. ¿Pero por qué habla plural? Porque se está refiriendo a lo humano y lo divino. Él, manifestado como hombre a esta tierra, tuvo que tomar un cuerpo humano, y a esa naturaleza es que Él dice somos. Juan 10:30, como dice, yo y el Padre somos dos. No dice dos, dice somos uno. Entonces, esto no hay donde perderse. Son textos muy básicos que debemos de aprenderlos, analizarlos e interpretarlos.
Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay dos dioses. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solo hay un Dios. Entonces, y solo hay un Salvador. Pero veamos lo que dice Deuteronomios 32:39. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. No hay otro Dios con el único Dios verdadero. Ni un Dios más pequeñito, ni un Dios más grande. Ni Dios tiene muchos ayudantes de dioses. Solo hay uno. Deuteronomios 32:39 dice, ved ahora que yo soy. Otra vez ahí aparece el yo soy. Esa palabra que la ocupó el maestro cuando anduvo en esta tierra. Yo soy, decía a cada momento. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la vid verdadera. Mira, aquí está, aparece el mismo Dios eterno. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. O sea que delante del único Dios eterno no hay otro Dios. Y la gente hoy cree que hay dos más, el Hijo y el Espíritu Santo, tres dioses, tres personas diferentes. Y la gente por apoyar la Trinidad dice tres dioses diferentes, tres personas distintas. Y para comenzar, un espíritu que no tiene carne ni hueso no se le puede llamar persona. No se le puede llamar persona. Entonces, persona es aquello de carne y hueso. Eso es persona. O sea, lo que se puede palpar y tocar, lo que se puede ver. Pero dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Pero ¿qué dice? No hay dioses conmigo, Deuteronomio 32:39. Y si usted observa también Deuteronomios 4:39, dice algo muy esencial para la creencia en Dios. Aprende pues hoy, hay que aprender. Y cuando usted ya haya aprendido lo correcto, puede enseñar, porque ahora hoy en día andan muchos predicadores, muchas personas elocuentes, muchas personas teólogas, muchas personas con corbata, muchas personas diciéndose maestros, pero no han aprendido la verdad y así andan enseñando la mentira. Dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No dice que hay otro. Ahí dice no hay otro, no dice que hay otro Dios con él. ¿Cómo dice? Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. ¿Y cómo usted hoy en día o los cristianos modernos van a decir son dos dioses? Son tres. Hasta le pueden salir cuatro. ¿Cómo es posible que el cristiano hoy en día esté diciendo que son dos o tres? Si la palabra de Dios nos dice, oye en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son dos ni tres. Y dice 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y el 32:39 dice similar. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿A dónde queda que dice que son tres? Si con el único Dios verdadero no hay dioses con Él. Él es arriba y abajo y no hay otro. Entonces, qué importante. Y dice 1 Juan 5:20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mismo Dios que se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. El mismo Dios que llegó a comer con Abraham,
al mediodía, cuando Abraham le sirvió un gran banquete y le dijo, Sara tendrá un hijo de aquí a un año. Ese Dios que se le manifestó, el Dios invisible, se le manifestó en teofanía a Abraham, era el mismo Jesús. Por eso le dicen aquellos burlándose, tú dices que conoces a Abraham y aún ni 50 años tienes, le dice. Y el Señor que le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham se gozó que había de ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Quién se manifestó en ese tiempo cuando llegó al calor del día a la tienda de Abraham? Fue el mismo Señor Jesús. Fue el mismo Señor Jesús. No era otro, no son dos ni tres. Porque, y dice aquí en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién él? En Jesús, en ese tabernáculo que anduvo en esta tierra. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No quedó un poquito afuera. Toda la plenitud de la deidad estaba en ese tabernáculo, en ese cuerpo. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, toda la plenitud de la deidad estaba en ese cuerpo, en ese envase. Qué importante, por esa causa que nosotros insistimos, predicamos, enseñamos que Dios es uno, no dos ni tres. Aunque se hable de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, Él es el mismo. No son dos ni tres. Él manifestado en diferentes tiempos, de diferentes formas. Así lo ha querido con un plan. El Padre eterno, el Dios invisible, se dio a conocer cuando se manifestó en carne. Tomó el papel de hijo para obrar la redención. Y ahora está con nosotros como Espíritu Santo. No es otro Dios. Es el mismo Señor Jesús manifestado en su pueblo. Iba a venir el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y dice, donde están dos o tres congregados en el nombre de Él, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Y aquella voz que le habló a Saulo cuando iba camino a Damasco, ¿qué voz le habló? Fue el Espíritu Santo. Y le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y no se lo dijo personificado, se lo dijo en espíritu, porque él ya había ascendido. Y Pablo escuchó la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por lo tanto, es muy importante compartir estas grandes verdades de la palabra de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga.